Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Adriana Soler, hago parte de la dirección académica de la Universidad del Rosario. Ya contamos con 19 participantes en la sala y queremos o quiero darle la bienvenida a este taller que se denomina Creación de rúbricas de evaluación con IA. En este espacio nos acompaña Diógenes Carvajal, quien es asesor de evaluación del aprendizaje en la dirección académica de la Universidad del Rosario. Le agradecemos a todos los participantes de esta sala, agradezco a Diógenes también por estar aquí. Al finalizar el encuentro tendremos un espacio de preguntas y unos minutos antes de que finalice también les compartiré el enlace para que puedan registrar su asistencia. Así que sin más detalles le doy la bienvenida a Diógenes, gracias por estar aquí y adelante. Adriana, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este taller en el que miraremos un poco cómo podemos aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para el diseño de rúbricas, que es un aspecto bastante particular en términos de la evaluación del aprendizaje, sobre todo cuando empezamos a meter inteligencia artificial. Entonces, antes de que pongamos manos a la obra, me gustaría saber rápidamente quiénes de ustedes, primero, quiénes de ustedes usan rúbricas o han diseñado rúbricas sin inteligencia artificial. ¿Quiénes usan rúbricas? Están familiarizados con el uso de rúbricas, ¿ok? Por aquí aparecen varios. Ok, ok, tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10 personas que nos dicen que han usado rúbricas, 11 personas. Muy bien, perfecto. Sí, porfa, bajen la mano, muchas gracias. Y cuéntenme, ¿quiénes de ustedes ya han usado inteligencia artificial para diseñar rúbricas? Ok, un número, un número menor. Bien, entonces vamos a empezar por lo siguiente. Voy a compartirles una presentación en la que vamos a poder ver nuestra agenda. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, ahí está perfecta. Se te ve Listo. no en compartido general, sino en una partecita. No entendí lo que me dijiste. Falta Se ve compartir en pantalla pequeña. completa. Ujú. Ujú. ¿Cómo está? Ah, espérenme a ver un momento. Cogió unos. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, listo. Perfecto, gracias. Bien, como les dijo eh, Adri, permítanme llamarla Adri, que la llamo así siempre. Como les dijo Adri, yo hago parte de la dirección académica y en la dirección académica hago parte de como de dos equipos. Uno de los equipos es CEAP, el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesional, y el otro equipo es POLIE, que es el Sistema de Evaluación de Aprendizajes de la universidad. Y en ambos me muevo en el campo de la evaluación de aprendizajes y uno de los frentes que venimos trabajando precisamente es el del uso de rúbricas de evaluación con nuestros profesores en la universidad. Nuestra agenda de hoy es esta. Vamos a ver si el tiempo nos juega a favor. Primero vamos a empezar haciendo rúbricas, ¿sí? Ahorita les voy a contar cómo. Luego vamos a analizar esas rúbricas que hayamos creado y luego vamos a mirar, bueno, pero ¿y eso de las rúbricas qué implica? Porque a veces tenemos una idea muy general de las rúbricas y de qué debe tener una rúbrica. O sea, es una rúbrica. Vamos a mirar un poquito en detalle desde la metodología y desde lo conceptual una rúbrica que implica, una buena rúbrica que implica, y vamos a volver a hacer rúbricas. Y si el tiempo nos da,
Vamos a mirar una herramienta que es un GPT que estamos desarrollando en la dirección académica que apoyaría el diseño de rúbricas desde una perspectiva muy pedagógica. Nosotros lo decimos con un sentido pedagógico, sí, que finalmente es lo que buscamos con la rúbrica. Entonces, para hacer rúbricas, les voy a pedir lo siguiente. Bien sea que han usado inteligencia artificial o no para diseñar rúbricas, les voy a pedir que escojan una herramienta de inteligencia artificial, alguna de las que está acá, y diseñen una rúbrica como ustedes consideran que pueden diseñar una rúbrica de evaluación. Hay unas guías generales aquí, pueden entrar a su navegador de preferencia y escoger simplemente buscar ChatGPT o buscar Grok o buscar Copilot o buscar Gemini, les aparece y ustedes pídanle que les diseñe una rúbrica de evaluación sobre un tema. Así. Quienes no tengan experiencia en esto, simplemente díganle, quiero una rúbrica de evaluación para evaluar, no sé, voy a inventar un ensayo que van a hacer mis estudiantes sobre X tema. Simplemente eso. Eso pueden usarlo en las inteligencias artificiales generales que les pongo acá o cualquier otra. Hay unas inteligencias artificiales que están diseñadas para crear rúbricas. Aquí menciono solamente tres de ellas, pero si ustedes buscaran en Internet directamente IA, herramientas de IA para crear rúbricas, les va a salir un listado grandísimo. Acá yo solo pongo tres: Eduteca Lab, eRúbrica y iRubric. Les pongo allí las direcciones por si quieren entrar o los buscan directamente también y las van a encontrar. Si han usado ChatGPT previamente y se han metido al componente de los GPTs, pueden encontrar allí también GPTs diseñados para diseñar rúbricas. Yo acá menciono solo dos. Si ustedes si entran al componente GPT, pueden escribir rúbricas, les van a aparecer muchas herramientas. Yo acá menciono dos, una que se llama Rúbricas Académicas UA y una que se llama Generador de Rúbricas. ¿Están en esas? ¿Cómo les está yendo? Yo ya la tengo lista. Uy, perfecto, perfecto. Vamos Bueno, viendo, yo no, la inteligencia artificial. pero tú le diste la instrucción, entonces tú la tienes lista. Bien, ahorita vamos a ver qué nos mostró la inteligencia, qué nos hizo la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Quién es más? Por acá en el chat nos dicen que ya casi. Manuel nos dice que él usa la IA para revisar la rúbrica, no para diseñarla. Ok. Bien. ¿Quiénes más tienen su rúbrica diseñada? Sofía nos dice que listo. Rocibel nos dice que ya la tengo en ChatGPT. Guillermo Chacón nos dice voy, voy. No hay afán, Guillermo. Sandra ya la tiene lista también en ChatGPT. Kevin la tiene lista. Maximiliano, Marcela, Esteban, Elena, uy, empezaron a llegar acá. Rocío nos dice que ya tenía un curso. Liliana, William, ok. Vamos, vamos a mirar qué nos hizo la inteligencia artificial. Entonces, yo voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a pedirles voluntariamente
¿Quién de ustedes nos quiere compartir lo que hizo con la inteligencia artificial, la rúbrica que hizo? Y nos la comparte aquí en pantalla y todos la miramos. Rosibel nos dice yo, adelante. Ok, esa es la rúbrica que te hizo la inteligencia artificial. Sí, señor. Muy bien. Y la bajo y acá viene el puntaje. ¿Cuál fue la instrucción que tú le diste? Que quería una rúbrica de evaluación para práctica supervisada en educación física estudiantil, tal y cual está ahí en el título. Ok, ¿podrías ampliar un poco el documento para Claro que verlo sí. mejor? Ahí. Sí, ahí está muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que aparecen unos criterios, unos niveles. Sí, nos dice planificación de clases, sesión del grupo, comunicación y expresión. Miremos el primer nivel, nos dice planificación de clases, nos dice presenta una planificación detallada con objetivos claros, actividades pertinentes y adaptadas. En gestión del grupo nos dice maneja el grupo con seguridad, respeto y mantiene el orden sin dificultades. Y en comunicación, para no irnos más, en comunicación y explicación de contenidos nos dice explica con claridad, utiliza lenguaje apropiado y estrategias pedagógicas efectivas. ¿Nos puedes recortar esto? No, aquí sí estás, para una práctica supervisada en educación física estudiantil. Perfecto, Rocibel, muchísimas gracias. Gusto. ¿Quién más nos comparte? Miremos unas 4 rúbricas. Llevamos una. Gina, adelante. Una exposición oral final. Bueno, Gina, qué pena, ya no puse a leer. Adelante, tú cuéntanos cómo diseñaste, cómo te apoyaste para el diseño de esta rúbrica. La indicación que di fue crear una rúbrica de evaluación de la exposición oral final para un curso de análisis crítico del discurso a nivel universitario. Ok, perfecto. Le diste instrucciones sobre, por ejemplo, hay la ponderación total, la modalidad, esos elementos que aparecen en la parte superior. No, 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 no. Esto me apareció inmediatamente. Esa, Ok, o sea, mi indicación fue únicamente eso, lo de hacerlo para un curso universitario, nada más. ok, Eh, perfecto. Vale, Gina, muchas gracias. Aquí vemos que aparece un primer criterio es dominio conceptual y rigor teórico y nos dice que tiene 25 puntos. En el nivel superior, excelente, dice expone con profundidad teórica, maneja autores clave, Freichlot, Van Dijk, Boyack, etcétera. Aplica correctamente los conceptos del análisis crítico del discurso al caso. Luego aparece un criterio que es análisis discursivo aplicado. Podríamos bajar un poco, Gina, por favor, para mirar el nivel excelente de este criterio. Dice, aplica el marco teórico al corpus con coherencia, pertinencia y capacidad crítica. Identifica ideologías, estrategias discursivas, poder y contexto. Ok, y miremos el siguiente criterio. Habla de estructura, coherencia y argumentación. Dice, presenta una exposición bien estructurada, introducción, desarrollo, conclusiones, con argumentos lógicos, coherentes y bien sustentados. Perfecto, Gina, muchísimas gracias por compartirnos tu rúbrica. Una tercera rúbrica, ¿quién nos la comparte? Lorena, adelante. Hola, hola, Sí, muy buenos días. Sí, buenos días. yo hice dos, toda Ok, abusiva. Este, vamos a ver, voy a quitar la cámara porque mi internet ahí está más o menos, a veces sí, a veces no. Entonces, primero les quería mostrar, ¿verdad? Tengo Copilot.
y en ChatGPT hice los dos. Le pedí que elaborara una rúbrica para evaluar la exposición oral y escrita de un tema de investigación en el curso MA 1006 de métodos numéricos. Y Copilot de una vez me hizo una tablita y me gustó que fuera con puntajes de 4 3 2 1, ¿verdad? Y es como de ir marcando. Mientras que ChatGPT me hizo esta muy parecida a la que la compañera expuso, el mismo prompt. Este, entonces, si es de 0 a 100 la nota, ¿verdad? Viene cada una de las partes. Y le pedí que me exportara a Word ambas. Entonces, ahí están las dos. Si se ve la de ChatGPT, que es la que estoy bajando en este momento, son diferentes tablitas. Yo lo que pienso es que si son este tipo de tablas, es más difícil asignar una puntuación porque son demasiadas opciones. Por ejemplo, que en el nivel del objetivo 1, de 10 a 9 puntos, de 8 a 7, de 6 a 5, de 4 a 0. ¿Cómo sé yo si le pongo un 4 o un 0? La de Copilot me gustó más, que es como 4, 3, 2, 1. Aún así, pues varía, pero tiene como más claro, ¿verdad? La diferencia. Ok, perfecto. ¿Podrías compartirnos nuevamente en pantalla las dos? Me parece bien interesante que hayas usado la misma instrucción con dos herramientas diferentes. Entonces, bien, a la izquierda tenemos Copilot y a la derecha tenemos ChatGPT, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, miremos Copilot. Nos pone un criterio, el primer criterio que nos pone es dominio del contenido y nos dice demuestra comprensión profunda del tema con explicaciones claras y precisas. Mientras que ChatGPT nos pone como primer criterio organización y estructura del contenido y nos pone como el máximo nivel, presenta una estructura lógica y coherente y nos dice cuál, introducción, desarrollo, conclusiones. Los objetivos están claramente definidos y se relacionan con el tema de métodos numéricos. Ok, el segundo criterio que Copilot nos presenta dice rigor matemático y técnico y nos dice en el máximo desempeño, usa correctamente conceptos, métodos y notación matemática apropiada, mientras que ChatGPT nos habla de dominio conceptual y rigor técnico, muy parecido, y nos dice demuestra dominio completo de los métodos numéricos involucrados con explicaciones precisas y ejemplos aplicados. Ok. Y miremos un tercero. Copilot nos dice organización y estructura. La exposición tiene una secuencia lógica clara, introducción, desarrollo y cierre, que es similar al primer criterio que había dado ChatGPT. Y por aquí ChatGPT nos habla de aplicación práctica y análisis de resultados y nos dice integra ejemplos, simulaciones o experimentos computacionales pertinentes, interpreta resultados con claridad y análisis crítico. Bien, de otra parte veo que ChatGPT frente a cada nivel, frente a cada criterio, ubica un porcentaje que es el peso que tendría ese criterio en la nota final, mientras que Copilot no nos muestra eso, por ejemplo. Si no nos pone como un peso frente a cada criterio, sino que eventualmente cada criterio tiene el mismo peso y la nota final sale de la suma de lo logrado en cada uno de los criterios según el nivel de desempeño. Sí, ChatGPT sí nos muestra acá, bueno, si un ponderado sobre 100. Hay un criterio extra. Y entonces ya no da 100, sino 110. Ok, interesante. Originalidad y aporte. Me encanta que aparezca algo como originalidad y aporte. Y luego verán por qué me encanta. A ver, de hecho, yo no tuve chance como de sentarme a leer puntualmente todo, pero en cuanto a contenido, el de ChatGPT está mucho más amplio, ¿verdad? Sí, miremos allí antes de que dejes de compartir este originalidad y aporte. El nivel excelente dice, el trabajo demuestra pensamiento crítico, creatividad o propone una mejora o comparación innovadora de métodos.
Les voy a pedir que tengan ahí en su cabeza dos palabras, innovación y creatividad. Y luego vamos a mirar eso, cómo lo vemos. Lorena, muchísimas gracias. Había levantado la mano, ¿quién era? Manuel. Sí, Manuel, adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy buenos días, ¿verdad? Buenos Estimados días. profesores y profesoras. No, rápidamente, en mi caso lo que arrojó, yo me fui directamente con ChatGPT, voy a compartírselos. Gracias. No sé si lo logran apreciarme. Ya lo estamos viendo, sí. Gracias. Muy amable. No, básicamente, yo mencionaba que en lo particular, cuando me toca, yo utilizo mucho el tema de la rúbrica, me encanta la verdad. Sí, sí trato los criterios de evaluación yo propiciárselos al chat. Aquí no lo hice en ese sentido. Sí, obviamente ubiqué en el contexto de la universidad donde laboro, la escuela propiamente, la carrera, el curso como tal. Es para la presentación del proyecto final, que es parte de la estructura de evaluación. El tiempo que tienen las personas estudiantes en grupos para hacer la presentación y el Ok, puntaje total. Eh, no anda muy lejos, digamos. Le indiqué también que el tipo de rúbrica que requiero es analítica, ¿verdad? No holística. Entonces yo le indiqué al chat que fuera una rúbrica analítica, que todos sabemos que se adapta muy bien para el tema de una presentación. Entonces, básicamente lo que arroja fue esto. Generalmente, insisto, yo le doy los criterios de evaluación. Mi amigo, considera estos criterios, me encanta decírselos al chat. eh, y que todo lo demás lo proponga, ¿verdad? Inclusive los porcentajes y el detalle. Eh, Aquí habla de una planificación estructural del proyecto, el uso de herramientas. Perdón, ahí se ve una marca, disculpen, pero es un software ahí que se utiliza, ¿verdad? El uso de la herramienta, análisis y control del proyecto, el sustento técnico, la comunicación y la presentación oral. En lo particular, siempre me gusta enfatizar mucho esto, el dominio del tema, ¿verdad? De parte de los estudiantes, de los y las estudiantes, y el apoyo del material y todo eso. Yo hasta pongo el diseño del material visual, ¿verdad? Que criterios que no sea solo texto, o sea, una combinación de texto y figuras, ¿verdad? Que sea agradable. El curso es presencial, no es virtual sincrónico, es presencial. Entonces, básicamente. Aquí me apoyé en esa información poca que le di y esto fue lo que me arrojó el chat, ¿verdad? Ahí está. ok, Manuel, muchísimas gracias. Miremos, no, por favor, no, Ah, sigue compartiéndolo para que ok. miremos los tres primeros criterios que están allí y el máximo nivel de logro que es el excelente. Aquí, por ejemplo, podemos ver, Manuel le dio los criterios. Eh, ChatGPT hizo una descripción de los criterios. Además de los niveles de desempeño de logro, hay una descripción de los criterios, que es lo primero que vemos allí. Entonces, el criterio de planificación y estructura del proyecto tiene una descripción. ¿Qué es lo que se espera ahí? Claridad en la definición del alcance, objetivos, cronograma, hitos y entregables, coherencia entre actividades y duración. Eso se espera allí. Y el nivel excelente lo que evalúa es estructura lógica, bien secuenciada y con planificación completa y realista. Miremos el segundo criterio, por favor, Manuel. Dice uso de herramientas de programación, Microsoft Project u otras. La definición, correcta aplicación de vínculos, calendarios, recursos, costos y seguimiento y el máximo desempeño, uso integral de Microsoft Project con configuración avanzada, recursos, costos, ruta crítica, control de avances. Y miremos el tercer criterio que es análisis y control del proyecto. Lo define como aplicación de indicadores de control, avance físico, valor ganado, curvas S, etcétera. Y el máximo desempeño nos dice que es análisis completo, coherente y con interpretación técnica sólida de resultados. Vale, Manuel, muchísimas gracias Con todo por gusto. compartir la rúbrica. Eh, Sin duda, cada quien tiene pues, sus rúbricas con sus particularidades, de pronto similares a lo que vimos aquí,
de pronto muy diferente, pero independientemente de eso, vamos a mirar las rúbricas, vamos a pensarnos las rúbricas desde estas preguntas. Empecemos por qué impresión en general tienen ustedes de la rúbrica, la hayan presentado o no. ¿Qué impresión general tienen de la rúbrica que les hizo la herramienta de inteligencia artificial? Quien quiera. Adelante, Liliana. Hola, buenos días. Sí, me pareció que yo usé dos herramientas y me pareció que dependiendo de la herramienta, pareciera como que interpreta rúbrica a veces como una lista de chequeo, ¿verdad? Con solo un nivel, o sea, como nada más una explicación. Y o si uno utiliza otra herramienta, puede entender que tiene que incluir diferentes niveles de logro. Entonces, por ese lado veo como que la propia inteligencia tiene como esa ambigüedad de no sabe bien bien a qué uno se refiere. Entonces, habría como que especificarle, ¿verdad? Si uno necesita una, no sé, con palabras más claras, qué tipo de instrumento de evaluación está uno esperando. Ok, perfecto. Voy tomando nota por acá. Liliana, muchísimas gracias. Guillermo, adelante. Buenos días. Muy interesante. Yo intenté con Copilot y se me cayó. Y entonces me pasé a ChatGPT. O sea, literalmente Copilot no funcionó. Y cuando llego y le pongo, bueno, quiero esto, un análisis de literatura científica basado en el modelo de la U de Gauguin y una ¿cómo se llama? Una rúbrica para evaluar el desempeño de ese análisis que hacen los estudiantes y literalmente me agarró la V de Gowin y me generó un, digamos, paso a paso, una evaluación de si el estudiante cumplió con el paso uno, paso 2, del 1 al 10 de los elementos básicos de la V de Gowin. Entonces me quedé como, ok, si yo evalúo esto así, por cada trabajo de estudiante me va a tomar media hora evaluarlo y Ok, no va a ser útil porque esta es una presentación que tienen que hacer los estudiantes semana a semana, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez no entendió exactamente qué era lo que yo necesitaba, si tenía que crear un prompt con un poquito más relajado, un poquito diferente. ok, Guillermo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Liliana, nuevamente, adelante. Sí, perdón, se me olvidó decir algo. Y es que también vi en las que revisamos que utilizaba mucho en la descripción de los niveles de logro, utiliza mucho como correctamente y adecuado, pero habría que ver cómo se define eso, ¿verdad? Precisamente esa es la dificultad, qué significa correcto y adecuado y qué significa malo o más o menos bien o más o menos mal. Entonces, definitivamente que yo creo que uno tiene ahí que poner más información para que la herramienta pueda servir, porque así si lo dejamos adivine mi pensamiento, como que no nos entiende, ¿verdad? Ok, Liliana, tocas un tema bastante importante en el diseño de rúbricas sobre el que volveremos. Manuel, adelante. Muchas gracias. No, muy alineado con lo que mencionó anteriormente la profesora Liliana. O sea, definitivamente el chat, en mi experiencia, y no solo para rúbricas en general, en temas operativos es formidable. Pero si no le damos información, contexto, ¿verdad? Lo que nos puede arrojar es como una caja de Pandora, ¿verdad? Lo que puede salir de ahí. También el profesor Guillermo ahora lo indicó. O sea, para mí temas operativos es excelente. Pues no para pensar, porque para eso estamos nosotros, obviamente, pero Ok, sí para temas operativos, inclusive en el tema rúbrica. O sea, yo ahora decía, no, definitivamente hay que darle más todavía información al chat. Hay que contextualizarlo bastante. De lo contrario, la información o lo que nos arroja es a veces hasta incompleto para nosotros. Mi opinión, pues. Gracias. Manuel, muchísimas gracias. Bien, miremos las otras preguntas que tenemos acá. No vamos a ir en orden, sino frente a lo que ustedes tengan que decir, cuéntenos.
Si hablamos, ya quienes presentaron hablaron un poco de la instrucción, del prompt que le habían dado a la IA, pero pensemos también la calidad de la rúbrica creada en términos de lo útil que puede ser para mí como docente usarla, ¿sí? O también qué sería necesario ajustar, qué me hizo falta en esa rúbrica. Voy a mirar por el chat. Permítanme, miremos, acá hay unas participaciones por el chat. Sandra nos dice, si se detalla muy bien el prompt, la rúbrica es acertada. De igual forma, se puede seguir ajustando las instrucciones para que la rúbrica sea la adecuada. Gracias, Sandra, de acuerdo. El prompt es muy importante. Lorena nos dice, estoy viendo Eduteca Lab y se ve muy interesante. Menciona lo que dice la compañera, que el producto elaborado debe ser contextualizado y muestra una advertencia al respecto. Gracias, Lorena. Sofía nos dice, entre más detallado o específico sea el prompt, mejor. Es un asunto de irnos entrenando para ser mejores gestores de la IA. Además, siempre se requiere hacer una lectura y revisión detallada y crítica del producto. Ok, Sofía, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Gina nos dice, yo le he dado en otras ocasiones las instrucciones que les doy a mis estudiantes en clase. La misma que les doy a los estudiantes. Ok, Liliana, genial eso. Ya veremos eso también. Esteban nos dice, yo hice dos rúbricas, una con una instrucción más detallada y los indicadores parecen estar algo más completos. Ok, entonces, digamos, estamos de acuerdo efectivamente en que necesitamos instrucciones detalladas también. Sí, nos mencionaban nuestros participantes eh, eh, que a veces la herramienta no funciona, no nos da lo que nosotros esperamos o nos da algo demasiado complejo para usar. Lo mencionaba Guillermo. Liliana nos decía también un poco que la herramienta, y ya te doy la palabra, Lady, Liliana nos decía un poco que la herramienta también puede hacer como, entre comillas, la rúbrica que quiere, ¿sí? Pero además puede incluir elementos complejos de interpretar, como cuando utiliza adjetivos como correctamente, adecuado, entre otros. Sí, y Manuel nos decía también, pues, que reforzando un poco lo que también vimos en el chat, sin contexto, pues puede ser complejo o nos puede dar un instrumento que realmente no va a ser como muy útil o que requerirá muchos ajustes. Lady, adelante. Gracias. Sí, yo quería pues aportar también como todo lo que han dicho los compañeros, tanto en el chat, en función de que estas herramientas pues deben ser una ayuda para nosotros, ¿sí? Más no debemos confiarnos de lo que él nos genera como ese producto, porque muchas veces pues el PRO no es muy bien específico y entonces él pues genera cosas que no tienen de pronto contexto. Y lo otro también es que siempre debemos alinearlo pues a los requerimientos institucionales, ¿sí? Dependiendo de cómo nos lo pidan, porque por ejemplo desde mi experiencia he trabajado con elaboración de rúbricos por diferentes aplicaciones y pues vimos ahorita con la compañera de que se generan diferencias en una y otra. Pero pues básicamente digamos que teniendo en cuenta el criterio de la institución para la cual lo necesitemos, pues podemos darle o solicitarle esa ayuda, esa colaboración, sobre todo en redacción, porque realmente los que sabemos qué queremos evaluar y qué queremos transmitir a los estudiantes, pues somos nosotros mismos como docentes, ¿sí? Y también quería compartir dentro de lo que, un diplomado también que hice en inteligencia artificial, cómo podemos nosotros darle unas características a esa aplicación en función de lo que nosotros desarrollamos. Entonces, que el lenguaje técnico, que qué área manejamos, que el nivel de escolaridad, ¿sí? La aplicación lo sepa para que no tengamos que estárselo diciendo cada vez que generemos un prompt, sino que él ya tiene una información, digámoslo así, de personal y entonces todo va a girar en esa parte. Eso juega un doble sentido, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, lo necesito ya para algo más personal, para una tarea de mi hijo, entonces ya obviamente él me lo va a dar con un lenguaje mucho más técnico a nivel universitario, el área tal. Entonces, pues
ahí sí tocaría darle el prompt mucho más específico, ¿sí? Como para que él entienda qué es lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, pues que es una ayuda básicamente. Y que siempre, pues igual de que también tengo entendido que es importantísimo referenciar siempre de que se creó, que se elaboró con ayuda de la inteligencia artificial. Perfecto, Lady, muchísimas gracias. Mencionas varios elementos clave, algunos que ya como que han aparecido también lo del contexto. Sí, es importante que la IA sepa el contexto de la tarea que yo voy a evaluar, de los estudiantes, el área, la disciplina, y lo que se espera que aprendan los estudiantes o que evidencien que aprendieron a través de la tarea que van a evaluar. Y pues nosotros somos los responsables directos del aprendizaje de nuestros estudiantes, entonces somos los que sabemos específicamente eso y pues ese detalle tiene que recibirlo también la inteligencia artificial para que nos pueda apoyar de la mejor manera. Porque como lo han mencionado todos ustedes, finalmente somos nosotros los que tomamos decisiones, ¿cierto? Y somos los que sabemos si la rúbrica nos sirve o no nos sirve, porque tenemos absolutamente claro, por un lado, qué es lo que queremos evaluar, pero por otro lado, qué implica una rúbrica de evaluación. Me gustaría saber si tienen comentarios adicionales frente a estos aspectos. ¿Qué identificaron ustedes que les toca ajustar o qué ven que les hizo falta en la rúbrica que les generó la inteligencia artificial? ¿No? No hay comentarios. Así como está funciona. Bueno, yo pienso que quizás en la parte como de la puntuación es complicado. Yo había llevado un curso para elaborar rúbricas y la profesora siempre decía que entre más sencillo era mejor porque a veces teniendo como rangos o teniendo muchas categorías de clasificar, se volvía mucho más complicado tomar la decisión de dónde colocar, digamos, lo que se había logrado por parte del estudiante. Y en las rúbricas que han mostrado, pues hay diferentes formas de hacer esa calificación y en diferentes categorías, unas muchas, otras más poquitas, por ejemplo. Ok, Rocío, muchas gracias. Sí, efectivamente, no hay un solo tipo de rúbrica, pero las más usuales son las rúbricas que tienen varios niveles de desempeño. Y de acuerdo, entre más niveles de desempeño tenga una rúbrica, más complejo, más difícil va a ser poder diferenciar un nivel de otro. Un poco se ha estandarizado 4 o 5 niveles, pero pues es algo que también toma la decisión el docente. Liliana, adelante. Sí, y también esa, perdón, esa complejidad se suma cuando a veces en una misma tarea que estemos o comportamiento o corpus de comportamientos que estemos evaluando, hay una mezcla entre procesos que sí pueden tener como un continuum, ¿verdad? De niveles de logro mezclados con otras cuestiones que son tipo sí o no, está o no está. Entonces, cuando tenemos esa complejidad, es difícil elaborar una rúbrica porque vamos a tener algunos rubros donde está o no está, es tipo estilo lista de chequeo y mezclados con otros que son un continuum, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo digo, uy, ¿cómo hago esto? Ok, gracias Liliana. Es clave este aspecto. Y un poco adelantándome, tiene que ver, o lo que me lo soluciona es eh, saber qué tipo o qué es lo que yo quiero evaluar. ¿Sí? Y por ejemplo, hay algo que yo he trabajado con los profesores de la universidad, es que, por ejemplo, si lo que se va a evaluar es un procedimiento que tiene una forma específica de hacerse y no se puede hacer de otra manera, pues no hay niveles de desempeño. ¿Sí? Ahí se hizo o no se hizo, simplemente.
Sí, entonces, por ejemplo, ahí no me sirve una rúbrica con niveles de desempeño, me sirve es una rúbrica estilo lista de chequeo. ¿Sí? ¿Hizo el paso uno? Sí o no. ¿Hizo el paso dos? Sí o no. Pero son pasos, son procesos que tienen una única forma de hacerse y pues el estudiante no puede simplemente hacerlo ni como quiera, pero tampoco puede hacerlo más o menos o aquí lo hice pero no incluí esto. Entonces, no, es lo haces o no lo haces y punto. Entonces, por ejemplo, ahí ya uno dice qué tipo de rúbrica me sirve más en ese caso. Si la tarea me ayuda un poco, la tarea y lo que yo quiero evaluar me ayuda un poco a definir también qué es lo que es más útil en ese momento. Me gustaría saber si hay algún comentario. Bueno, acá tenemos un comentario en el chat. Sofía nos dice, me hizo falta el tipo de escala o si espero que un elemento tenga mayor valor o peso que otros. Ok, ¿sí? ¿Qué escala quiero usar? Usualmente lo que yo he visto es que le ponen a uno siempre una escala nominal. Sí, excelente, bueno, insuficiente y no sé, deficiente o mal, no sé. Pero sí, efectivamente uno puede definir la escala, es como un elemento clave ahí también y el peso que pueda tener cada uno de los criterios que definimos. Maximiliano, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. coincido con los comentarios. Cuanto más se entrene la inteligencia artificial, mejor serán los resultados. Y a la par de cuanto más se entrene, cuánta información se le cargue, ¿no? Hay dos elementos que pueden servir para las rúbricas, que es, bueno, el programa que vamos a evaluar, ¿no? No sé si acá, probablemente sea igual que acá en Uruguay, todos los programas tienen que tener todos los cursos deben tener un programa confirmado, ¿no? Una, una- un documento, ese documento se puede cargar en inteligencia artificial y además, nada, también pueden haber otras referencias, ¿no? Rúbricas que nosotros queremos tomar de algún elemento, se pueden cargar y se le puede decir a la inteligencia artificial que tome referencias. Esas son dos estrategias que por lo menos a mí me han servido. Maximiliano, muchísimas gracias. Sí, en efecto, si yo ya tengo documentos en los que se da cuenta de la evaluación, que puede hacer unas instrucciones, por ejemplo, eso es muy útil. Ahorita vamos a ver que, de hecho, de hecho, mi recomendación siempre es, tiene que haber unas instrucciones muy claras de la tarea en particular. Sí, puede ser del curso en general, creo que Maximiliano hablaba del curso en general, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamaríamos, bueno, en el Rosario, en nuestra universidad, la llamamos guía de asignatura o es el programa de la clase, sí, del curso en general. Ese le puede servir a la inteligencia artificial para saber, bueno, de qué es el curso, qué va a pasar acá, qué se espera que aprenda el estudiante. Y si ya la herramienta artificial, la inteligencia artificial, tiene esa idea o esa claridad, nos va a en este caso rúbricas u otro tipo de documentos que ya vienen como con esa idea detrás. Entonces van a ser un poco más acordes a lo que nosotros necesitaríamos. Liliana, adelante. Perdón que levanto tanto la mano, es que se van ocurriendo cosas y me quiero lanzarlos. Y quería comentar otro nivel de complejidad y es en el caso mío que trabajo en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, a pesar de que estoy en Uruguay, ahí saludo a Maximiliano porque estoy en Montevideo, vivo acá. Quería comentar, digamos, la complejidad de cuando se evalúan dimensiones em, artísticas que tienen que ver más como una percepción subjetiva del evaluador. Entonces, a pesar de que puede haber un intento de especificar, ¿verdad?, qué se entiende para cada nivel de logro, allí la dificultad de consensuar también a veces está mediada por la dificultad de los evaluadores de precisar qué entienden por cada elemento, digamos, de la expresividad, la musicalidad y cuestiones, digamos, de la interpretación. Entonces, quería lanzar esa otra dificultad que en mi caso, o en mi ámbito, digamos, en mi ámbito es un tema, es todo un tema.
Estoy de acuerdo, Liliana. Es todo un tema que puede generar mucha discusión. Va a aparecer más adelante ese aspecto. Lorena, adelante. Siguiendo la línea de que menciona Liliana, recordar, por ejemplo, al compañero, a uno de los compañeros, hubo una columna que decía como descripción. Entonces, yo sé que en artes, en todo lo que tenga que ver con áreas artísticas, es muy difícil, porque realmente incluso va a cuestiones de percepción y si me llevo bien, no me llevo bien, a veces se hace muy complicado. Pero si la descripción trata de ser muy clara, muy concisa, de definir qué son esos aspectos que se quieren evaluar, y ahí por lo menos el estudiante tiene una manera para defenderse, ¿verdad? Ya es un gran aporte. Totalmente de acuerdo, Lorena. Sí, esta parte es compleja, difícil de definir. eh, y Rocío, que nos escribe por el chat, digamos, lo reafirma un poco en términos de que no solamente es algo complejo en artes, sino también en términos de habilidades y destrezas. Sí, bueno, y eso tiene que ver un poco también como qué es lo que yo evalúo. Sí, va un poco más allá de la rúbrica que yo diseño y tiene que ver precisamente con qué es lo que yo voy a evaluar o qué es lo que yo puedo evaluar en una evaluación del aprendizaje que sea coherente, que sea transparente, que sea justa. Liliana nos dice, a veces en estos casos se ha usado la evaluación como una herramienta punitiva. Uy, mucho. Mucho. Yo diría que de los principales usos que hacen muchos docentes de la evaluación es punitivo, ¿sí? De múltiples maneras. Yo he conocido, simplemente les menciono un caso que he visto reiteradas veces a lo largo de toda mi carrera docente. Algo que he visto con muchos profesores es que hacen controles de lectura. Si un control de lectura es al inicio de la clase, si había una lectura para esa clase, al inicio de la clase hacen un pequeño quiz sobre la lectura que había para esa clase. ¿Sí? Pero lo hacen de la siguiente manera. Algunos lo hacen de la siguiente manera. Son los casos críticos que me he encontrado. La clase es a las 8 de la mañana. A las 8:05 de la mañana cierran la puerta del salón, nadie más puede entrar y hacen un control de lectura. Es decir, el estudiante que no está a las 8:05 en el salón automáticamente pierde el control de lectura. Sí, cuando yo me encuentro esos casos, yo le digo al profe, pero usted quiere hacer un control de lectura para saber si comprendieron la lectura, los conceptos principales o algo alrededor de la lectura que tenían, o es un control de lectura para ponerle mala nota a los que llegaron tarde, es decir, los que son impuntuales, lo cual no tiene nada que ver con el aprendizaje del estudiante. Que sea impuntual no quiere decir que no sepa. Usted le está poniendo una mala nota en algo que da cuenta de su aprendizaje a un estudiante que es impuntual. Entonces, por ejemplo, ahí es un uso punitivo de la evaluación. Y hay otros ejemplos de otras formas en las que los docentes utilizan de manera punitiva la evaluación. Y eso tiene que ver un poco con lo que estábamos discutiendo previamente y es qué es lo que yo puedo evaluar. Bien, pero entonces vamos a empatar eso de qué es lo que yo puedo evaluar con las rúbricas. Viene una partecita en la que yo les voy a compartir esto que yo llamé, bueno, y a fin de cuentas, ¿qué implica una rúbrica? ¿Sí? Porque ChatGPT, Copilot, Grok, cualquier herramienta pensada o no para el diseño de rúbricas me las puede diseñar. Pero si yo voy a tomar la decisión de si la rúbrica me sirve o no me sirve, o voy a tomar la decisión de qué debo ajustarle yo a la rúbrica para que sea mejor para los propósitos de evaluación en los que yo la voy a utilizar, pues yo necesito también tener claridad una rúbrica que implica, ¿sí? Entonces, esta parte va a ser un poco magistral, pero nos va a dar esos elementos clave que necesitamos. Entonces, pues empecemos por, bueno, ¿qué son las rúbricas de evaluación? Aquí hay una pequeña definición en un párrafo. Traté de sintetizar herramientas utilizadas en el ámbito educativo para definir criterios
con el fin de medir el desempeño de los estudiantes en diferentes actividades, tareas o proyectos. Consisten en unas instrucciones sobre la tarea a realizar, acompañadas de una matriz que especifica los criterios de evaluación y los niveles de desempeño asociados con cada uno de ellos. El objetivo es lograr una medición objetiva en la medida de lo posible y justa del trabajo de los estudiantes. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos con una rúbrica. A veces, por ejemplo, hay profes que me dicen, yo les pregunto, ¿cómo vas a evaluar? Y me dice, voy a evaluar con una rúbrica. Yo le digo, no. La rúbrica es una herramienta que te permite definir criterios en el marco de una estrategia de evaluación. Tu estrategia de evaluación puede ser un ensayo, una presentación oral, un video, ¿sí? Puede ser un podcast, ¿sí? Puede ser un informe de laboratorio, puede ser un informe de una investigación, puede ser el informe o el resultado de un análisis de caso. Hay múltiples estrategias de evaluación en las que tú vas a utilizar una rúbrica para definir los criterios de evaluación frente a esa estrategia. Entonces, si mi estudiante me entrega un ensayo, yo le doy las instrucciones del ensayo, defino los criterios de evaluación dentro de ese ensayo y la rúbrica define en detalle esos criterios de evaluación. Pero la estrategia de evaluación no es la rúbrica, es el ensayo. Y así con cada uno de ellos. Entonces, teniendo esta pequeña definición que nos muestra como mucha claridad sobre qué es la rúbrica, entonces, ¿por dónde empezamos con la rúbrica? Pues por las instrucciones. El concepto rúbrica se ha asociado directamente con la matriz de evaluación. Y yo también he empezado a usarla así. Pero digámoslo en términos generales, el concepto de rúbrica implica que hay unas instrucciones para hacer algo y que está la matriz de evaluación frente a eso que se va a hacer. Entonces, el punto de partida son las instrucciones. Siempre debe haber unas instrucciones que deben ser detalladas, concretas, comprensibles, que estén relacionadas con los objetivos de aprendizaje de la asignatura o del curso. Nosotros en el Rosario hablamos de resultados de aprendizaje esperados, pero son objetivos de aprendizaje, son las competencias a lograr, ¿sí? El nombre que ustedes utilizan. Y esas instrucciones tienen que ser coherentes con la matriz de evaluación. Entonces está ese paquete. Hay unas instrucciones y hay una matriz de evaluación frente a esas instrucciones. Voy a mostrarles un ejemplo. Entonces voy a cambiar acá. Tengo por aquí estas instrucciones. Estas son instrucciones de un curso que yo dicto. Yo no soy médico, pero por cosas de la vida, yo soy psicólogo, pero por cosas de la vida trabajo con un equipo de profes en un curso de medicina que es medicina social. Y este curso tiene una particularidad, es que implica que los estudiantes hagan un pequeño proyecto de investigación-acción y tienen que hacer un análisis, tienen que hacer una entrevista y analizar temáticamente esa entrevista. Estas son las instrucciones de esa tarea. Quiero que miren lo detalladas que son las instrucciones. Hay un objetivo de la tarea, que es lo que se espera, ¿sí? Analizar información obtenida por medio de una entrevista con miras a identificar posibles situaciones que afecten el bienestar de la persona entrevistada en el marco del modelo ecológico, la Universidad Promotora de Salud y la promoción de la salud. Súper claro. Este es un mapa del curso, entonces aquí simplemente le mostramos a los estudiantes, usted está aquí, ¿sí? En lo que va a ser el curso está en este punto. Luego dicen que se enfoca la tarea, acá en el mapa, sí, en el punto 2, etcétera. Y luego vienen instrucciones específicas. Usted va a presentar un documento en el que dará cuenta de esto. Aquí encuentra la información específica para cada una de las secciones de su documento. Tiene que estar los objetivos de la entrevista, realización y transcripción de la entrevista, y se le indica cómo debe ser la transcripción, temas identificados por la inteligencia artificial, porque ellos usan inteligencia artificial para hacer el análisis temático. Entonces aquí les decimos cómo deben incluir esa información. Les decimos, tiene que escoger frente a lo que la IA le muestra, usted debe escoger unos temas finales, los que usted seleccione y decir por qué.
tiene que clasificar esa información y le mostramos de qué manera debe clasificarlo. Para esa clasificación tenga en cuenta estos elementos: modelo ecológico, componentes de Universidad Promotora de la Salud, y tiene que incluir una reflexión sobre el ejercicio de la entrevista en el que usted, en un párrafo o dos, dé cuenta de ciertos aspectos. Aquí, por ejemplo, nos metemos con lo metacognitivo. Eso es lo que debe cumplir su documento. Bueno, y tiene que incluir, por supuesto, el documento de consentimiento informado que le firmó la persona que usted entrevistó, porque hay un componente ético también. Y luego hay unos aspectos formales, netamente formales. El documento debe estar hecho así, el formato debe ser este, para citar utilice APA séptima edición, no hay una extensión máxima, pues porque no se sabe cuánto dura la entrevista. Tiene que entregarla en tal fecha, tal hora, a través de tal medio. Si no la entrega, tiene esas consecuencias. Eh, para la escritura puede apoyarse en esos recursos y hay unas referencias. Entonces, miren, son 6 páginas de instrucciones, pero al estudiante le queda absolutamente claro qué es lo que se espera que haga en esa tarea. Y ahora les voy a compartir la otra parte de la tarea, que es la rúbrica, la matriz en sí misma. Entonces, esta ya es la matriz que acompaña. Los estudiantes reciben las instrucciones y reciben esta matriz. Entonces, acá están unos criterios de evaluación. No tenemos definidos los criterios. Objetivos de la entrevista, transcripción de la entrevista, uso de IA como apoyo para el análisis temático, son los primeros criterios. Los tenemos definidos en 4 niveles: excelente, bueno, aceptable, insuficiente, pero si se dan cuenta, los puntos que aparecen acá son el peso que le damos a cada una de las partes. Sí, la suma de puntos en el nivel excelente da 5. Sí, acá las calificaciones las manejamos de 0 a 5. Entonces, objetivos de la entrevista, nivel excelente. Se registran los objetivos generales y específicos de la entrevista, los cuales describen el propósito de esta y los aspectos que se desea explorar. Transcripción de la entrevista. El texto presenta la transcripción de la entrevista y en la misma se diferencia la voz del entrevistador de la del entrevistado. Eso está en las instrucciones. Uso de IA como apoyo para el análisis temático. Se incluye el nombre de la herramienta de IA que se usó, así como el prompt principal. Se incluye el listado de temas y subtemas arrojado por la IA. Por acá aparece ya lo de la clasificación de información. La información se clasifica según la tabla propuesta en las instrucciones para la tarea individual, punto 3.5. En dicha tabla se evidencia la coherencia entre los temas identificados, los objetivos, los niveles del modelo ecológico y los componentes del programa Universidad Promotora de Salud propuestos. Esto tiene un valor de 1 punto. Se dan cuenta de que es de los más altos porque el estudiante tiene que hacer ese análisis. Esos temas identificados los tiene que conectar con lo que le está mostrando, con lo trabajado en clase, que son esos 3 conceptos. No voy a profundizar allí, pero entonces miremos, eso es un ejemplo de cómo podemos nosotros efectivamente utilizar una rúbrica incluyendo instrucciones y la matriz de evaluación para que el estudiante tenga absolutamente claro qué es lo que se espera de él. Puede que sea un poco extenso las instrucciones, sí, pero el estudiante queda con total claridad y eso es lo que queremos. No solo que el estudiante lo tenga claro, sino nosotros también, como docentes. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la matriz de evaluación, más conocida como rúbrica? Miremos que aquí, este es un ejemplo de una matriz de evaluación. De hecho, este es un ejemplo construido con IA. Empecemos por los criterios. Lo primero que debe tener una rúbrica o una matriz son unos criterios. ¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta al evaluar esa tarea de mi estudiante? Lo segundo es que debe haber una definición operativa. ¿Qué se entiende por ese criterio? Si cuando yo hablo de formulación de los objetivos de la entrevista, en este caso, me refiero a precisión, coherencia y pertinencia de los objetivos en relación con la problemática y el proceso de investigación-acción.
Esta rúbrica la hice con IA, pero para la entrega, las instrucciones que les mostré hace un rato. No es la que usé con los estudiantes, simplemente hice el ejercicio de, bueno, que me mostraría una IA acá. Entonces tengo esa definición operativa, tengo unos pesos en términos de porcentaje están acá, cada criterio qué porcentaje de valor tiene frente a la evaluación final, y tengo unos niveles de logro que yo puedo definir. Por un lado, cuántos son, aquí hay 5 niveles de logro, pero por otro lado, yo puedo decidir si son nominales o si implican calificaciones. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, estos niveles de logro están llamados nivel 1, 2, 3, 4, 5, pero cada nivel tiene un rango en una calificación de 1, perdón, de 0 a 5. Entonces, el nivel 5, que es el máximo, quiere decir que si el estudiante está aquí, su criterio, perdón, su nivel de logro frente a ese criterio está en este nivel, su nota puede ser entre 4, 6 y 5. Y ustedes dirán, ok, pero ¿quién decide si es 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9 o 5? El docente. Ahí se le da un pequeño margen de maniobra al docente. Claro, si el estudiante no saca 5, el docente deberá retroalimentar, por ejemplo, porque fue un 4-6. El nivel 4 está entre 4 y 4,5, la nota. El nivel 3 está entre 3 y 3,9, ya es un rango un poco más amplio. El nivel 2 está entre 2 y 2,9, también es amplio. Y el nivel 1 está entre un 0 y un 1,9. ¿Sí? Nivel 2 y nivel 1 implican que el estudiante no, pues perdió, digámoslo así. Si el promedio final está por debajo de 3, en nuestro caso, en nuestra universidad, bueno, en Colombia en general, quiere decir que el estudiante perdió. Sí, de 3,1 hacia arriba, el estudiante pasó y pues ahí se puede ver como que debe mejorar. Entonces, estos son los componentes que debe tener una rúbrica. Sí, acá están sintetizados. Ustedes van a poder acceder a esa grabación o les podemos compartir la presentación también. Aquí simplemente están sintetizados esos elementos que yo les acabo de mencionar. Los criterios de evaluación, el porcentaje de cada criterio y los niveles de desempeño. Ahora, hay 3 aspectos clave a tener en cuenta cuando diseñamos una rúbrica. Y algunos de esos ustedes los mencionaron. Uno de esos aspectos son los adjetivos problemáticos. Nosotros los llamamos así, adjetivos problemáticos. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente cuando tenemos rúbricas con varios niveles de desempeño, lo que nos ayuda a diferenciar los niveles de desempeño son unos adjetivos que pueden terminar siendo una trampa cuando vamos a hacer la evaluación, porque no generan claridad. Adjetivos como claro, ¿sí? O decir, el estudiante presenta de forma clara, puede ser muy problemático, porque lo que para el estudiante es claro, puede que para mí como docente no lo sea tanto. Y entonces el estudiante me dirá, profe, pero eso es claro, yo, tal como yo lo veo, es claro, estoy dando cuenta de manera clara de lo que usted pedía. Y yo le digo, no estás dando cuenta de manera clara porque, y entonces le digo ABC, 3 razones por las cuales no está dando cuenta clara. Y entonces el estudiante, un estudiante que sea como muy crítico, va a decirme, profe, pero usted no me dijo eso. Si usted me dice esas 3 cosas que implican que sea claro, yo tengo esas 3 cosas presentes al hacer mi tarea, pero usted no me lo dijo. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, la subjetividad entra en contra, digamos, de una evaluación transparente. Voy a ponerles casos reales. Este es un criterio o dimensión, que algunos autores también a los criterios los llaman dimensiones. Es un criterio de una evaluación real. Lo que está en naranja es lo que se nos vuelve complejo de evaluar, lo que se nos vuelve subjetivo. Inicialmente aquí dice, en el nivel excelente, fundamentan e ilustran de manera amplia y suficiente. ¿Qué es eso de amplio? ¿Qué es eso de suficiente? ¿Sí?
¿Es amplio cuándo? ¿Sí? ¿Qué implica que sea amplio y qué implica que sea suficiente? Y en la parte inferior ven ustedes que dice de forma clara, ese primer nivel. Eh, en el segundo nivel, bueno, nos dicen fundamentan e ilustran, ¿sí? ¿Qué es fundamentar y qué es ilustrar? ¿Qué se entiende por fundamentar y por ilustrar? Aparece en el aceptable, pero acá dicen de manera superficial. Ok, acá me dicen de manera amplia y suficiente, acá me dicen de manera superficial. ¿Qué es cada una de esas cosas? Pero además, acá en el nivel aceptable me dicen principales hallazgos de la problemática encontrada y escasamente lo relacionan con algunos de los conceptos. ¿Cuántos son algunos de esos conceptos? ¿Sí? ¿Qué es escasamente? Y pues bueno, acá hay insuficiente y dicen no fundamentan ni ilustran. Ok, listo, no sabemos qué es fundamentar ni ilustrar, pero no lo hacen. Entonces miren cómo eso se nos vuelve complejo. Un ajuste a ese criterio, a esa dimensión, es olvidémonos de adjetivos que representen complejidad de interpretación y vámonos a lo que podemos ver claramente. ¿Qué podemos ver claramente? Que el estudiante presenta el proceso que llevó a cabo a partir de bla, 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 bla. Sí, presenta todo el proceso, eso yo lo puedo ver. No presenta o fundamenta, ilustra de manera amplia y suficiente, no, lo presenta. Pero además de que lo presenta, relaciona el proceso de forma coherente con los tres principales conceptos abordados durante el curso. ¿Sí? Yo ya sé cuántos conceptos son tres, y tienen que aparecer esos tres conceptos relacionados allí con el trabajo que hizo el estudiante. Entonces, miren que la cosa es muy clara, y es algo que yo puedo ver si el estudiante lo hizo o no. Nuevamente presentan en el nivel bueno, acá en la relación con el proceso dice, relaciona el proceso solo con dos de los principales conceptos. Yo ya dije, son tres, aquí el estudiante solo utilizó dos. En el nivel aceptable presentan de manera incomprensible, es decir, yo lo leo y no entiendo, básicamente. Y eso es algo que aunque el estudiante me diga, profe, pero yo lo entiendo, yo le digo, ven, muéstrame ahí donde dice lo que se espera o cómo se sustenta. Y cuando es incomprensible, créanme que el estudiante, por más vueltas que le dé, porque me ha pasado, el estudiante termina diciendo, sí, no se entiende. ¿Sí? Y por aquí abajo dice, a partir de los principales hallazgos de la problemática encontrada y o la relación con uno o varios de los principales conceptos abordados durante el curso, también es incomprensible. Ok, puede que lo relacione con uno o con dos o con tres conceptos principales, pero la relación es incomprensible. Aquí ya no importa tanto, es que sí metí los tres, sí, pero no se entiende. Y me refiero a lo que tú escribes, no a lo que tú me cuentas después, que es otra de las ventajas de las rúbricas. El nivel de reclamo por parte de los estudiantes se disminuye considerablemente. Lo dice la literatura y se los digo por experiencia propia, porque ya el estudiante no puede venir, como decimos nosotros en Colombia, a echarme carreta. Echar carreta es como voy a convencer hablando al profesor, se le voy a dar argumentos y le voy a dar vueltas hasta que lo convenza de que, profe, ahí sí está lo que usted está evaluando y no lo vio. No, aquí ya hay unos criterios, yo necesito ver claramente ese criterio reflejado en tu entrega. Y pues acá no presentan nada y pues en consecuencia pues no hay una relación con los conceptos principales del curso. Entonces miren cómo aquí ya la cosa pasa de algo un poco vago a algo muy concreto y algo muy visible en la entrega del estudiante. Voy a acelerar un poco. El segundo aspecto a tener en cuenta son criterios que abarcan varios aspectos, que a veces sucede también. Sí, entonces no vamos a crear muchos criterios porque nos va a quedar una rúbrica muy grande. Entonces, de manera inconsciente, quedan varios criterios o un criterio más bien da cuenta de varias cosas. Sí, entonces cuando llega el momento de evaluar, pues el profesor le da peso, dice, o sea, aquí hay varias cosas, pero hay una que no me funciona. Y entonces, si hay tres cosas y una no me funciona, puedo terminar castigando las otras dos porque es que están todas en el mismo criterio. Miremos un ejemplo real también. La dimensión o criterio de habilidades de comunicación oral.
en una presentación que tenían que hacer los estudiantes. Cada color es debería ser un criterio de evaluación diferente. Entonces, miremos el criterio excelente. Nos dice, el discurso es claro y organizado, utilizan la entonación y la intensidad de voz adecuadas a la situación, su postura corporal demuestra seguridad y emplean la infografía como apoyo de su discurso. Todo eso es un solo criterio, pero al mirarlo en detalle, y por eso lo puse por colores, nos damos cuenta de que ahí hay 4 criterios en uno solo. Pero además se supone que un criterio disminuye en su nivel de logro. Vemos que en el segundo nivel, el nivel bueno, aparecen nuevamente los 4 criterios, pero en el nivel aceptable solo aparecen 2 de los 4. El que tiene que ver con la voz desaparece, el que tiene que ver con la postura corporal desaparece, pero cuando llegamos al criterio insuficiente, desaparece el de la infografía y vuelve y aparece el de la voz y vuelve y aparece el de la postura corporal. Entonces, además de que hay 4 elementos en un solo criterio, no es consistente el criterio en sus niveles de logro. Entonces, ¿cuál fue la decisión aquí? Coger los criterios y separarlos en criterios diferentes. Pero ustedes dirán, ¿por qué hay 3 criterios si allá aparecían 4? Un criterio se quitó. El criterio que se quitó tiene que ver con un principio de la evaluación que es yo no puedo evaluar algo que yo no estoy enseñando. No lo puedo hacer. Es un principio ético de la evaluación que al hablar con la profesora nos dábamos cuenta de el componente o el aspecto de postura corporal es algo que no se le enseña al estudiante en ese curso. Entonces, si no se le está enseñando, ¿cómo voy a castigarlo evaluándole algo que yo no le enseñé? Entonces, por eso ese criterio se tomó la decisión con la profesora de quitar ese criterio. Y los demás criterios se volvieron en criterios individuales y cada uno tiene su propio peso. Entonces, esto que se llamaba habilidades de comunicación oral se dividió en 3. Línea narrativa, el discurso sigue una línea narrativa coherente y comprensible, en lugar de que el discurso es claro y organizado. Entonación y uso de la voz. La entonación y la intensidad de la voz permiten que el discurso llegue a todos los oyentes, entendido en el sentido de que ellos presentan en un salón muy grande. Siempre. ¿Sí? Por ejemplo, yo una estrategia que uso siempre en las exposiciones de mis estudiantes es que yo me voy al fondo del salón. Si yo escucho, todo el mundo escucha. Es más o menos lo que yo les digo. Porque a veces los estudiantes le hablan al profesor. Sí, si el profesor está al lado de ellos, lo miran es a uno. Y yo, no, estás presentándole a todo el mundo. Y el tercer criterio es conexión entre discurso e infografía, porque deben presentar una infografía. Entonces, se incorpora la infografía al discurso de manera que es evidente la conexión entre ambos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera que suceda con el uso de la infografía? Y pues ahí están los niveles. Ese es el segundo aspecto clave. Y el tercer aspecto clave es la prevalencia de la forma sobre el contenido. Una cosa es lo que mi estudiante está aprendiendo y que me lo va a demostrar, y otra cosa es la manera como me lo va a presentar. Y entonces yo debo tener claridad y balance entre a qué, o más que balance es tener claridad a qué le estoy dando más peso. Y a lo que yo debería darle peso en términos del aprendizaje del estudiante al evaluarlo es en el contenido, ¿sí? Más que en la forma. Y obviamente les traigo un ejemplo también real de una rúbrica de evaluación que usaba un profesor para evaluar un video de 10 minutos que debían presentar los estudiantes frente a un tema particular. Debían entregarle a él un video de 10 minutos. Miremos qué es lo que lo que evaluaba el profesor acá. Tenía un criterio que era contenido, que valía el 30% de la calificación de la entrega. La definición en el nivel excelente era: el contenido es claro, completo y demuestra una comprensión profunda del tema. Se presentan ideas originales y bien fundamentadas. Se responden todas las preguntas.
Ahí les da una guía con unas preguntas y en el video deberían dar cuenta de esas preguntas. Entonces, todo eso vale un 30%. Y miremos las dimensiones siguientes. Organización. La presentación tiene una estructura lógica y coherente. Expresión oral y visual. La comunicación es clara y efectiva, se usa el lenguaje apropiado. Uso de recursos de apoyo. Se usan más de 10 fuentes de manera efectiva, sea lo que sea, efectivo, incluyendo ejemplos, imágenes, gráficas, videos. Manejo del tiempo 10%. La presentación cumple con el tiempo asignado y se mantiene dentro de los límites establecidos. Creatividad y originalidad. En la presentación se demuestra un enfoque creativo y original, captando la atención del espectador. Este ejemplo es todo lo que está mal en una rúbrica, más o menos. Sí, todo lo que está mal. Pero centrémonos inicialmente en forma y contenido. Básicamente lo que vemos es una rúbrica en la que el aprendizaje del estudiante tiene un peso del 30%, mientras que el 70% restante de su nota depende de aspectos formales. Organizó la información, se expresó bien, usó recursos de apoyo, manejó bien el tiempo, fue creativo y original, sea lo que sea eso. Entonces, miren, acá yo hacía un cálculo con el profesor, le decía, venga, hagamos un cálculo. Un estudiante que en el 30% del contenido sacó lo mínimo en nuestra escala de 0 a 5, que lo mínimo para aprobar es 3. Ese 30% de contenido es un 3. El resto del 70% lo hizo maravilloso. Es decir, sacó 5 en el otro 70%. Ese estudiante termina sacando una nota final de 4.4. Una nota aprobatoria, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque supo presentar todo bien, porque se enfocó en la forma, mientras que en el contenido está mal. De hecho, podría perder ese 30%, sacar un 2.5 en ese 30% y aún así la nota sería alrededor de un 4.42. Entonces, miren cómo aquí es muy importante que la evaluación se centre en los aspectos de contenido, en criterios de contenido y no en criterios de forma. Ahora, los criterios de forma deben estar presentes. Yo necesito que mi estudiante escriba bien, ¿sí? Que utilice bien la gramática, que utilice bien la ortografía, por ejemplo. O necesito que mi estudiante, como en el caso de la presentación oral, utilice recursos de una infografía, por ejemplo. Eso yo lo voy a evaluar. Lo único que hago es que le pongo un porcentaje de peso menor. 10%, 5%, mientras que el peso grande lo tienen esos criterios que dan cuenta real del aprendizaje del estudiante. Bien. Componente creatividad y originalidad que aparece allí abajo, que yo les decía, vamos a tocar ese aspecto también. Cuando un profesor me dice, yo voy a evaluar la creatividad, lo primero que yo le pregunto es, para ti, ¿qué es creatividad? Es complejo definirlo. Sí, hay profesores que dicen, no, es que eso no lo puedo definir, es que particularmente en artes, no lo puedo definir, es que eso solamente cuando uno lo ve, uno se da cuenta de qué es lo creativo. Yo le digo, bueno, tú ves una entrega de un estudiante y tú dices, fue muy creativo. ¿Qué de esa entrega te hace decir, fue muy creativo? Ah, ¿por qué? Por ejemplo, en artes, es que en este tipo de representaciones artísticas hay una línea y el estudiante lo que hizo fue combinar dos líneas. Entonces me parece muy creativo de parte de él. Listo. Entonces ahí ya empezamos a tener un poco de claridad sobre, para ti, como docente, qué estarías entendiendo por creatividad y qué es lo que esperarías que tus estudiantes hicieran. Entonces, solo por poner ese caso en particular, si tú dices que hay una línea artística representativa de la tarea que les estás poniendo, pero que si el estudiante de alguna manera coherente combina esa línea artística con otra línea artística, está siendo creativo, pues tú le vas a decir a tu estudiante que eso puede hacerlo y que si lo hace además, se le va a evaluar, o más bien, eso se le va a pedir que lo haga. Y se le va, porque puede suceder lo siguiente, caso real también. Tuve una profesora que no era
de artes, pero sí hablaba de creatividad. Frente a una entrega que hacían sus estudiantes, ella evaluaba como puntos extra la creatividad. Cuando me dijo eso con su rúbrica, yo le dije, ok, y el estudiante que cumpla con todo saca 5. Pero tú me estás diciendo que si además es creativo, le va mejor. Si ya cumplió con todo y sacó 5, ¿qué otra nota va a sacar? O sea, no puede haber una nota más alta. ¿Sí? 5, 5, o saca 6, eso no existe. Entonces, si vas a evaluar creatividad, tienes que ponerlo como un criterio dentro de todos los criterios, que al sumar de 5. No puede ser un criterio adicional, porque el que cumpla con todo saca 5. Hubo uno que no cumplió con todo, pero fue creativo y también sacó 5, aunque no cumplió con todo. Porque tú dices, no, es que ganó puntos adicionales por haber sido creativo. Entonces, ese tipo de cosas tampoco deberían suceder. Eh, en alguna ocasión, un profesor me decía de literatura, me decía, eh, yo no puedo usar rúbricas porque es que yo solo sé si el trabajo de mi estudiante es bueno, si al momento de yo leerlo, el trabajo me atrapa. Así me lo decía, me atrapa. Y pues eso yo no lo puedo poner en una rúbrica. Entonces, la misma estrategia. Profe, ¿qué hace que un trabajo lo atrape? No, me atrapa cuando esto. Listo, ahí están sus criterios de evaluación. ¿Sí? Ahí ya usted definió qué es eso de que el trabajo lo atrape. Entonces usted le puede decir al estudiante, tu trabajo debe, o se espera que en tu trabajo estén estas 3 condiciones o esos 3 criterios, que coloquialmente para el profesor serían, si esos 3 criterios están, el trabajo me va a atrapar, que es lo que yo creería que el trabajo me va a atrapar. Tenemos por acá, ok. Liliana nos dice que también hay que preguntarle al profe si él enseñó a los estudiantes a hacer criterios originales. De acuerdo, sí, de acuerdo. Sea cual sea la definición que yo logre frente a creatividad y a originalidad, mis estudiantes deben estar expuestos a hacer eso también. No solamente que llegue el momento de la evaluación, entonces ahí es cuando ya, espero que seas creativo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sí? No, tiene que haber momentos en los que yo pongo a los estudiantes a, por ejemplo, combinar cosas. ¿Cómo se les ocurre que esto podría funcionar? ¿O cómo se les ocurre que podría haber una mejor solución frente a esto, teniendo en cuenta los conocimientos que tienen en este momento? Sí, la solución es aquí, pero ¿qué otra cosa podría hacerse? Entonces yo ahí pongo a los estudiantes a pensar, a combinar, a analizar, y yo puedo decir, ok, fueron creativos en la solución que están presentando. No sé, en tanto es una solución que combina elementos que usualmente no se combinarían. Y los estudiantes lo presentan de esa manera. Pues ahí los estudiantes se están formando un poco para esa creatividad u originalidad. Bien, preguntas hasta este momento. Aquí acaba esta parte de tengamos claro que es una rúbrica. ¿Alguna pregunta? Adelante, Liliana. Solo, profe, un comentario más bien, nada más rápido. Lo que usted está comentando ocurre, por ejemplo, con el concepto de musicalidad y expresividad que había comentado antes. Y luego, cuando usted comenta sobre que a veces se evalúan cosas que no se enseña, también en el campo de la música ocurre con la ansiedad escénica, bueno, seguro también con teatro y otras artes escénicas, pero digamos, si un estudiante, un examen final para pasar de nivel o para graduarse, no sé, se pone nervioso en el examen final del instrumento, ya está, no, se quedó, ¿verdad? Entonces, Claro, sí, esas cosas pasan. claro, y es algo complejo. Es algo complejo porque no es algo que tenga que ver con el curso, pero es algo que afecta el desempeño del estudiante. Eh, en artes escénicas y en algunas disciplinas en las que, por ejemplo, prevalece en algún punto la evaluación oral, por ejemplo, derecho y medicina usan en algunos momentos mucho la evaluación oral. Las investigaciones lo que han mostrado sobre el tema es que las evaluaciones orales o una presentación escénica eh,
genera altos niveles de ansiedad en los estudiantes. Y esos niveles de ansiedad, tal como lo dice Liliana, esos niveles de ansiedad pueden afectar el desempeño del estudiante. Es algo que, entre comillas, se sale un poco de las manos del docente porque es una particularidad de los estudiantes, pero hay estrategias de nosotros como docentes que podemos utilizar para mitigar esa ansiedad del estudiante cuando sea posible. Por ejemplo, si voy a hacer una evaluación oral, que los estudiantes no estén expuestos a sus compañeros, porque estar expuestos somos 30 y el profesor coge uno por uno y lo pasa frente a los 30 y empieza a hacerle preguntas, pues el que tenga esos niveles de ansiedad altos se va a ver afectado porque no solamente tengo que responderle a mi profesor, sino que tengo que responderle dentro de 29 personas, de 29 personas más, que algo dirán sobre mi desempeño bien o mal, ¿sí? O en artes escénicas. Bueno, usualmente, por ejemplo, alguien que está estudiando instrumento, pues su examen es usualmente frente a su profesor de instrumento y a un profesor adicional. Hay dos profesores, ¿sí? Ahí no hay mayor chance, pues es que no hay otra forma de evaluar. Igual, se los planteo a los profesores de la siguiente manera. Igual el estudiante tiene que buscar estrategias que le permitan manejar la situación de ansiedad porque, pues si va a ser concertista, se va a enfrentar a un público gigantesco en algún momento, eventualmente. Pues va a tener que buscar herramientas para eso. Eh, y en el caso de medicina y de derecho, por ejemplo, que los tenemos muy cercanos nosotros en nuestra universidad, en algún momento ellos levantaron la mano y dijeron, necesitamos que nos ayuden con las evaluaciones orales. En ese caso, por ejemplo, lo que sucede es que de todas formas, un estudiante ya como médico o ya como abogado va a tener que tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, es un poco, tienes que empezar a foguearte desde ya a que te hagan preguntas y que tú las puedas responder rápidamente, porque si te llega un paciente a urgencias, tú tienes que tomar decisiones ya. Te van a preguntar ya. Si estás en un juicio y el abogado contraparte dice algo, tú tienes que estar en la capacidad de contraargumentar inmediatamente. No te puedes quedar pensando mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí también es un poco el ejercicio de prepararte para ese tipo de situaciones. Liliana, adelante. Sí, profe, lo que usted está diciendo es esencial porque usted nos está diciendo a todos que tenemos que tomar en cuenta si las condiciones de evaluación son también relevantes, porque, por ejemplo, el ejemplo que usted puso, hacer un examen de medicina solo frente al profesor del curso y le preguntan así un examen oral, entonces tal vez no es relevante para el profesor ponerlo o exponerlo ante el resto de los compañeros del curso. En cambio, para un músico sí es relevante tener fogueo en una presentación, pero entonces ahí uno lo que usted nos dijo, o sea, tiene que haber la suficiente práctica y que eso se tome como un contenido que se incluye dentro de la formación y si se incluye como contenido ese fogueo y esa preparación para vencer ese miedo escénico, que se incluya, que se haga expreso, ¿verdad? Y se evalúe constantemente para que no sea una sorpresa que se evalúe solo al final cuando no se tocó durante todo la formación. Totalmente de acuerdo, Liliana. Sofía, adelante. Gracias. Yo quería solamente aportar que me he sentido un poco identificada en algunos aspectos que ha mencionado. Yo soy del área de la salud y nosotros en muchas ocasiones tenemos que evaluar objetivos que son de tipo actitudinal, ¿verdad? Entonces, a veces es todo un reto para nosotros evaluar, por ejemplo, en el desarrollo de la atención a los usuarios, ¿verdad? En el campo clínico elementos como el respeto, el trato humanizado, la empatía, ¿verdad? La sensibilidad, ese tipo de aspectos que evidentemente cuando hablamos de una formación integral de nuestros estudiantes en la Universidad de Costa Rica necesitamos contemplarlo. Pero ha sido todo un reto para nosotros como docentes concretar eso o llevarlo a una rúbrica en donde yo tenga que hacerlo lo más objetivo y cuantificable o medible, ¿verdad? Pero bueno, aquí me llevo algunas herramientas y algunas de mis notas para contemplarlo. Sí, sí, quiero decirles que también en salud tenemos retos como muy similares a esto que también Liliana decía. Ah, bueno, y otro aspecto era
que a nosotros nos ayuda muchísimo las horas de simulación con los estudiantes para romper ese temor, esas inseguridades, ¿verdad? Como esa práctica que decía ahora Liliana. Entonces nosotros sometemos, digamos, más que sometemos, exponemos al estudiante a horas de simulación previo a sus campos clínicos por lo general y eso nos ayuda muchísimo a que herramientas de evaluación formativa se desarrollen previo a lo sumativo ya en campo clínico. Entonces también eso, echamos mano de esas estrategias. Sofía, muchísimas gracias. Y eso último que mencionas me parece clave, pero quiero hacer énfasis en lo último que mencionas, que es la evaluación formativa. A veces la dejamos de lado o no la tenemos en cuenta. Y la evaluación formativa tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, en tanto les permite a ellos saber, sin la preocupación de una nota, saber en qué van bien y qué deben mejorar. De manera que cuando llega el momento de la evaluación sumativa, que ahí sí hay una calificación, el estudiante ya sabe y ya ha venido tomando medidas, por decirlo de alguna manera, de aquello para que no le vaya mal o no tan mal en la evaluación sumativa. Lorena, adelante. Ah, bueno, perdón. Y la evaluación formativa también puede tener rúbrica de evaluación. Sí, no lleva nota, pero sí debe tener una rúbrica de evaluación para poder ubicar al estudiante muy concretamente en dónde debe mejorar y en qué está bien. Perfecto. Gracias, Sofía. Lorena, adelante. Ahora que están hablando de esta temática, me viene a la mente lo que son las prácticas profesionales. Que bueno, no toda carrera, ¿verdad?, tiene su práctica profesional, pero en las que sí hay, es normalmente un curso en el que el estudiante tiene que ir a una organización, empresa, institución, este, a un proyecto, alguna tarea que esté relacionada directamente con su carrera. Y en esa institución no está su profesor de curso. Hay una persona enlace de la organización que no es la persona que va a estar encargada de ponerle una nota final al curso, pero sí debe de llevar un proceso de bitácora en donde vaya hablando formativamente al estudiantado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en estos casos de práctica profesional, en esa persona enlace, podría trabajar mediante rúbricas para evaluar las dimensiones en ese contexto, en esa disciplina. Ahora, mi pregunta, ¿esa rúbrica debería estar dada por la universidad, por el curso, o debería hacerla la persona enlace, que es la que está viendo día a día el quehacer del estudiante, ¿verdad? Porque es algo formativo, pero que luego va a alimentar a la nota final. Ok. Lorena, tu pregunta última me parece bastante pertinente. En principio, la rúbrica, que como les decía hace un momento, no es sino poner en limpio los criterios de evaluación de una estrategia de evaluación que puede ser de muy diversos tipos. Sí, puede ser, por ejemplo, un acompañamiento a estudiantes residentes de medicina. Sí, voy con ellos y veo cómo se comportan, qué es lo que hacen, pero tengo unos criterios de evaluación frente a qué es lo que se esperaría que estuvieran haciendo. En principio, esa rúbrica lo que define es, o más bien, lo que debe definirla son esos aprendizajes que esperamos en el estudiante. ¿Quién tiene esos aprendizajes? Si están definidos por la universidad en el programa directamente o están definidos en la asignatura específicamente, entonces debería ser los responsables del programa o los responsables de la asignatura quienes diseñan la rúbrica de evaluación, sí, según la necesidad y el contexto específico. Utilizar rúbricas estandarizadas tiene un pequeño inconveniente, es decir, sí, todos vamos a usar la misma rúbrica para que la evaluación sea objetiva, tiene mucho sentido.
Sin embargo, si yo no hago un proceso de formación de las personas que van a aplicar la rúbrica que no diseñaron ellos, ¿sí? Les llegó una rúbrica. Si yo no hago un proceso de formación de esas personas a las que les entrego una rúbrica, cada persona puede interpretar cada criterio de manera diferente o ligeramente diferente. Entonces ahí ya el nivel de objetividad que yo espero lograr con la rúbrica, que sabemos que no va a ser 100%, empieza a disminuir porque cada persona la puede interpretar de manera diferente. Y de En eso ahí sí, iba, perdón, ahí iba otra observación, porque por ejemplo, mi carrera es enseñanza de la matemática, yo soy graduada de ahí. Entonces, sí, todos cuando hicimos nuestra práctica docente era ir a dar clases. Entonces, sí podría hacerse como más general, en teoría. Era el mismo contexto, aunque en diferentes lugares del país. Pero, por ejemplo, un estudiantado de una ingeniería, las organizaciones son diferentes, las instituciones son diferentes, los objetivos de las empresas son diferentes, los resultados, los proyectos que van a hacer son completamente distintos. Entonces, ahí es donde viene esa parte de adaptación de la rúbrica a esa organización en particular. exactamente. Siempre tiene que estar presente el contexto. Bien, ya estamos sin darnos cuenta, fuimos moviéndonos hacia al tiempo de las preguntas, que además pues coincide con que vamos hasta las y 15, 11:15 en Colombia, 10:15 en Costa Rica y son las y 6 en este momento. Entonces, sigamos con las preguntas, cerramos. Yo les voy a compartir algo ahorita para que ustedes lo miren, lo tengan presente. Adelante, Gina. En relación con lo que comentaba la compañera Sofía, em, me surge también una interrogante, que es cuánto de esto debe ser evaluado en un curso y cuánto de esto más bien debe ser formado como parte de un proceso, no de curso, no de asignatura, sino de vista de la carrera como en su integralidad, en ofrecer a estudiantes la oportunidad de ir y desarrollar ciertas competencias más de índole, de habilidades para la vida y así, para que en el curso ya estén y que en el curso puedan, o sea, tengan menos temor para poder ser evaluados, para poder desempeñarlas, porque en muchas ocasiones también eh, hay poca oferta para la población estudiantil para que pueda enfrentarse a estas situaciones. Entonces, claro, si te ves como estudiante que te van a evaluar empatía, qué sé yo, y nunca has tenido la oportunidad de hacerlo en un ambiente no evaluado, va a ser el proceso de transición, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, por eso lo planteo, ¿verdad? Cómo incluso podríamos pensarlo dentro de un perfil de ingreso a una carrera y visto desde la integralidad de la carrera, y no solamente como estamos ahorita en un plan. Ese era mi comentario. Ok, Gina, muchísimas gracias. Sí, hay cosas complejas, complejas de formar y complejas de evaluar, no imposibles, pero implican muchas veces aspectos que van más allá de nosotros como docentes. Sí, en el sentido de, por ejemplo, eh, hay algunas habilidades blandas que se esperaría que el estudiante tenga, pero si no las tiene, ¿dónde las puede desarrollar? Pues esperaríamos que, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, en la Universidad de Rosario, nosotros tenemos un área que se llama UR Emotion. UR Emotion apoya a los estudiantes en todo este aspecto pues, de lo emocional, de lo psicológico, de lo mental, del bienestar personal y el desarrollo de este tipo de habilidades también. Pero es algo que sale de mi salón de clase, por decirlo de alguna manera. Sí, pero sí toca mirar ese tipo de cosas, cómo las evaluamos, sobre todo porque es más frecuente encontrar la evaluación de esas habilidades blandas cada vez más en las asignaturas y pues ahí yo sí tengo que preguntarme por qué la estoy evaluando y si tiene sentido que la evalúe. Y si mi estudiante le estoy dando elementos que me permiten a mí evaluarlo después. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, por acá Sofía nos dice, en la carrera tenemos cursos para ello, por ejemplo, taller, bueno, se me corrió el chat,
Por ejemplo, taller de desarrollo personal, módulos donde se incluyen temas como habilidades para la vida, comunicación efectiva, dinámica de equipo, entre otros. ¿Sí? Ahí encontramos como ese tipo de apoyos sobre los que posiblemente nosotros directamente no podríamos dar cuenta. Y esto sucede en la licenciatura en enfermería. Ok, genial, perfecto. Bien, antes de irnos, yo aquí les tenía, si el tiempo nos alcanzaba, la idea era, bueno, pues vamos a hacer rúbricas, pero entonces vamos a tener en cuenta qué debería incluir esa rúbrica. Aquí les pongo, bueno, el prompt debería incluir estos elementos. Quedan en el video para que ustedes los vean después. Y aquí les ponía un ejemplo de un prompt. Sí, no lo voy a leer, simplemente bueno, actúa como profesor de una maestría en educación de la asignatura currícula y pedagogía y les diste a tus estudiantes las siguientes instrucciones. Y ahí la pongo y le digo qué rúbrica quiero que haga y cómo quiero que sean los niveles de desempeño. Y además le digo que no utilice adjetivos que puedan ser interpretados subjetivamente y le pongo aquí algunos ejemplos. No es perfecto, pero me ayuda a tener una mejor rúbrica. Y por otro lado, si el tiempo nos alcanzaba, pero no alcanzó, también la idea era que pudieran ensayar, pero lo pueden buscar, ensayar, no, les voy a enviar el enlace, pueden ensayar este GPT que estamos creando, estamos todavía desarrollándolo por parte de SEAP y Poliedro en nuestra universidad, que llamamos Criterium, por aquello de los criterios de evaluación, para apoyar el diseño de rúbricas con sentido pedagógico. Entonces, por ejemplo, allí lo que se van a encontrar es que el punto de partida son unas instrucciones. Si no hay instrucciones, no te puedo hacer una rúbrica. O sea, si no hay instrucciones de tarea, ¿a qué le hago una rúbrica? Pero los niveles de desempeño los asocia con tres taxonomías del aprendizaje: la taxonomía de Bloom para mirar lo cognitivo, la taxonomía Solo para mirar el nivel estructural y la taxonomía Flynn para mirar los aspectos personales que están involucrados en el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces, teniendo en cuenta esas tres taxonomías, me propone criterios. Si yo no los tengo, me los propone. Y me propone pesos para cada criterio también, teniendo en cuenta qué es lo que yo espero que aprendan. Entonces me dice, según lo que tú quieras que ellos aprendan, estos son los criterios que deberían tener mayor peso. Y me los presenta, me muestra el primer nivel de desempeño, y si yo le digo, ok, me gusta, me arma los demás niveles de desempeño. Y me explica por qué cada nivel de desempeño tiene el peso que tiene. Entonces, miremos cómo aquí lo que estamos buscando es que de verdad sea una rúbrica que no se quede en la matriz, sino que la matriz tenga todo un sustento por detrás. Me piden acá los autores, pues a Bloom lo conocen, pero estamos usando la taxonomía revisada de Bloom. Otro autor es John Biggs. Uy, pues se me quedó mal escrito acá. John Biggs, la taxonomía Solo, que así la pueden encontrar. Y el otro es Tip of Knowledge, que está de Flink. Sí, esas son las tres taxonomías que buscamos. Y permítanme, ya les voy a compartir el enlace de el GPT, porque no está público, solo se puede acceder a través del enlace, y pues la idea es compartírselos para que ustedes puedan jugar con él. Y les voy a dar mi correo para que me cuenten cómo les va y hagan toda la retroalimentación frente a todos los elementos que ustedes encuentren allí de uso. Como les digo, está en desarrollo todavía, no está perfecta, a veces funciona muy bien y la siguiente iteración como que no, pero te faltó esto, sí, pero ahí vamos desarrollando. Entonces, con esto cerraríamos. Falta menos de un minuto. Adriana, discúlpame. Estamos perfectamente muy bien de tiempo.
Enviaron un mensajito hace poco a través de las salas. Se presenta un receso, un pequeño receso, y se retoma agenda a las 10:25 hora Costa Rica, 11:25 hora Colombia. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a Diógenes por compartir su conocimiento con nosotros en este taller y a todos ustedes por estar conectados. Recuerden diligenciar la asistencia, que dejé el link en nuestro chat, y les invitamos a retornar a la sala general y a tomar un pequeño receso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias Adriana, que estén muy bien. Hasta luego.